Te doy la más cordial bienvenida a Menos Recursos, Más Humanos, el podcast donde hablamos sobre cómo construir un futuro laboral más humano, ágil, innovador y sostenible. Soy Paola Canesa Derut, psicóloga de formación, agilista de corazón, activista en seguridad psicológica y estoy muy emocionada de presentar invitados excepcionales que nos van a inspirar y entregar herramientas para desatar la grandeza de las personas en el mundo laboral. Si tienes una mente curiosa, estás buscando aprender y conectarte con personas apasionadas como tú, este sin duda es tu lugar. Y como siempre, partimos con nuestro videito de intro. Buenísimo. Hola Pat, ¿cómo estás? Muy Muy bienvenida bien. a este podcast. Estoy muy contenta, de estar aquí hablando contigo. Está buenísimo. Para quienes no conocen a Pat, Patricia Iglesias, más conocida como Pat, es una profesional de los Mm. recursos humanos con más de 25 años de experiencia. Actualmente es directora de Personas y Cultura en Texology, un grupo de empresas innovadoras en el ámbito de la tecnología y la publicidad digital. Además, Pat es consultora, formadora, speaker, docente, creadora de gran contenido de valor en LinkedIn y aunque sé que no le gusta mucho, también es una, sin duda, HR influencer. La apasiona leer, inspirarse con otros profesionales, el aprendizaje continuo, la psicología y la meditación y además es mamá de una preadolescente. Ay, eso sí que es difícil. Ese sí que es un máster Ese es diario. el reto, ese es el reto. Pat, ¿cómo estás? Nos visitas, tenemos unas 6 horas de diferencia. Pat está en España. Cuéntanos un poquito cómo vienes llegando a este episodio. Súper, súper. Bueno, yo llevo todo el día ya trabajando, o sea que yo ahora es como el cierre maravilloso a un día de trabajo, conversación contigo, o sea que maravilloso, súper. Buenísimo, muchas gracias por comentar. Hoy, para hacerles un spoiler, vamos a estar sumergiéndonos en un tema que nos conectó a través de LinkedIn y que sé que nos apasiona a las dos, así que vamos a dedicar al 100, y que es la seguridad psicológica. Y queremos ir también más allá de la típica definición, queremos hablar con Pat de cómo se vive esto de manera real, cuáles son los desafíos, cuáles son los logros, cuál es el impacto también. Así que lista para compartir, Pat, tus secretos, develarnos Vamos, tus vamos. Bueno, no todos, experiencias. no todos. No todo, por supuesto, No sabemos todos. que hay cosas que no se pueden, los que se pueden. Para iniciar el podcast y conocer y entrar un poquito en calor, tengo una sección que se llama el ping-pong de preguntas. ¿Qué vamos a hacer? 2 minutitos cronometrados para lanzarte varias preguntas rápidas. Si hay alguna que te incomode, te quedes en blanco, simplemente pasamos y ya está, no pasa Vale, nada. te ¿Te hago parece? así, te hago así. Así. Next, Venga. next, next. Voy entonces. La primera dice así: lo primero que se te pasa por la cabeza al escuchar menos recursos, más humanos. Ay, bueno, pues que es algo que tendríamos que empezar a asimilar ya, que es verdad que es un recurso porque al final son las personas las que mueven, ¿no? Las empresas, pero que somos personas, que somos humanos. Hay que empezar a pensar más, con un poquito más de humanidad. ¿Algo que consideres que hoy esté muy sobrevalorado en el mundo de las organizaciones? Muy sobrevalorado. Yo creo que las propias posiciones, es decir, creo que tenemos un concepto bastante obsoleto para mi gusto de lo que es llegar a ser manager, team lead, líder de equipos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que podemos aportar muchísimo conocimiento sin liderar equipos, siendo perfiles más senior y siendo mucho más especialistas en cosas que se nos dan bien y que podemos hacer de forma maravillosa, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos que ir cambiando y que los movimientos, por ejemplo, puedan ser en ambos ciclos, ¿no? Hacia arriba, hacia los lados, es decir, que podamos ser transversales con otros proyectos también. Y yo creo que deberíamos ir hacia ahí, empezar a dejar de lado ya los títulos. Por eso decías, ¿no te gusta lo de influencer? Pues no, la verdad, yo lo hago porque me apetece y ya está, ¿no? Pero es que esto de los títulos está muy sobrevalorado. Luego al final la realidad es muy diferente, ¿no? Lo que hay detrás. Entonces creo que tenemos que empezar a dejar un poquito de lado que los organigramas sean un poquito más planos y que sean más colaborativos, ¿no? Bingo con eso. Algo poco común que te gustaría aprender o que estés aprendiendo. Algo poco común. Es que soy muy común. Mira, yo aprendí hace ya muchos años meditación, que eso es algo que hago y creo que todo el mundo que me ha escuchado lo sabe.
Pero hay otra cosa que la gente no suele saber y es que hago amigurumi, que es crochet, pero en forma de muñequitos. Buenísimo, me Pero es que es una encanta. manera de meditar también, porque mientras vas Y se contando acabó el tiempo. puntitos, mientras cuentas, me he enrollado mucho. Mientras cuentas los puntitos no puedes pensar en otra cosa, así que estás meditando. Está buenísimo, muchas gracias. Es lejos con la persona que he respondido menos preguntas, Pat. Ay, lo siento, me enrollo mucho. Tengo No, pero verborrea, está tengo buenísimo. verborrea. Me encanta, vamos a tener mucho tiempo para conversar. Pat, a ver, partame, a mí siempre me gusta como conocer un poco el trasfondo. Tú ya llevas 25 años de experiencia laboral. ¿Hay puntos de inflexión que te hacen llegar a lo que eres hoy como persona y como profesional? Si nos quieres comentar Yo cómo creo que todos. llegas, Sí, o todos. sea, claro, yo creo que las decisiones que vas tomando en la vida son las que te van empujando y te van acompañando a medida que vas haciendo el camino, ¿no? Y a veces te equivocas, a veces no, del error tienes que aprender también y ahí te va empujando un poquito hasta donde llegas, que puedes estar más contento o menos contento, pero te ha empujado a donde estás, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues la verdad es que tuve la gran suerte incluso estudiando todavía, poder aterrizar en un entorno ya de recursos humanos, en una parte de inserción laboral. Fue un golpe de realidad brutal para mí porque eran colectivos vulnerables que estaban buscando empleo y la verdad es que había situaciones personales muy, muy dramáticas, pero también me ayudó mucho a comprender y a trabajar la empatía, ¿no? A comprender lo que hay detrás de cada persona, esas mochilas que llevamos que a veces pues no son culpa nuestra y las llevamos ahí, ¿no? Y poder estar así durante 3 años que estuve en ese proyecto, pues yo creo que a mí me ha ayudado muchísimo a ser la persona que soy hoy en día, ¿no? Y luego pues he ido trabajando también en entornos más industriales, trabajo temporal, quiero decir, lo he tocado absolutamente todo, tengo una vida laboral que podría escribir un libro con ella. Pero son aprendizajes, son microaprendizajes que te van llevando un poquito hacia a lo que eres en el momento determinado, porque yo creo que en un futuro sería algo totalmente diferente, o eso espero, ¿no? Ahí está la evolución. Así que yo creo que todos son puntos de inflexión, la verdad. Incluso hasta decirle a una persona, oye, mira, pues llevo un año aquí y no me acaba de convencer, también es un punto de inflexión, ¿no? Buenísimo. Pati, cuéntame, cuando nos conectamos hace un par de meses por LinkedIn, yo así como, ay, alguien más en una cruzada similar respecto a la seguridad Esta cosa que psicológica. nadie habla. Bueno, en España cada vez se habla más, todo hay que decirlo, ¿eh? Sí, yo creo que acá en la TAM recién se está empezando como a emerger y a tomar el sentido. ¿Cómo Sí, 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 llegaste sí. tú? ¿En qué minuto te cruzas de tu vida profesional slash personal con este concepto? Partamos quizás declarando cuál es la definición que a ti más te acomoda por si hay alguien que no sabe de qué se trata esto de la seguridad psicológica, que lo confunde con salud mental, con salud y seguridad No, no tiene nada que ocupacional. ver, exacto. A ver, yo me quedo siempre con la de Amy Edmondson, que al final se resume en que una persona pueda ser ella misma en un entorno laboral o personal, ¿eh? Al final, seguridad psicológica es tanto laboral como personal. Es decir, que no tengas que cambiar por estar en un sitio, que no tengas que reprimirte por miedo a lo que te pueden decir, ¿no? Eso es el gran resumen de lo que podría ser la seguridad psicológica. ¿Cómo llegué? Pues mira, llegué hace pues casi 5 años que empezamos a trabajar el proyecto de cultura en Texology, precisamente. Empezamos a trabajarlo con el famoso Canvas de Gustavo Racetti, ¿no? Que tenía, por eso antes de empezar a grabar te comentaba, ¿no? Lo conocí a través de ese trabajo, pero sí que es verdad que se me quedaba un poquito corto, ¿no? Porque intentábamos trabajar las diferentes áreas que había ahí y siempre nos chocábamos, dependiendo del departamento, porque esto también depende mucho de las personas que lideran los departamentos, nos encontrábamos con que en algunos sitios podíamos avanzar muchísimo en según qué áreas, por ejemplo, yo qué sé, feedback o límites, ¿no? Etcétera. Y luego había otros departamentos donde no podíamos avanzar absolutamente nada. Y entonces cuando empiezas a rascar un poco, empiezas a preguntar, empiezas a indagar, te preocupas por lo que te están explicando y demás, te das cuenta de que todo parte de la seguridad psicológica, ¿no? Es decir, si tú no tienes un espacio de seguridad psicológica para poder hacer las cosas de manera libre, tranquila, compartida, sin miedo a lo que te van a decir, sin miedo a lo que puedes proponer, etcétera, etcétera, es que ya ni siquiera haces nada. Es que ya no haces nada, ya no propones, ya no te interesa, ya no estás enganchado, ya no estás motivado. Entonces todo eso me llevó al propio concepto, lo empecé a leer a Amy, a Timothy,
algún libro en inglés que hay por ahí. Realmente libros de seguridad psicológica tampoco hay tantos, entonces era como un concepto un poco complicado que acabas trabajándolo a medida que vas trabajando en las propias organizaciones, ¿no? Y aparte de Texology, he hecho consultoría en empresas externas y nos hemos encontrado de frente pues absolutamente con lo mismo, que si no tenían ese espacio para poder ser libres a nivel de pensamiento, de opinión, de creatividad, de innovación, de lo que fuera, no podíamos avanzar con el proyecto de cultura, ¿no? Entonces se me ocurrió en un momento determinado pensar, oye, ¿por qué no centro todo en esa seguridad psicológica? Porque cuando tú trabajas la seguridad psicológica, de rebote trabajas todo lo demás, ¿no? Entonces le di un poco el giro y en vez de coger ese documento o ese mapa de trabajo que tenía Gustavo, que me parece maravilloso, yo he hecho otro, pero centrado en la seguridad psicológica, ¿no? Me parece, por lo menos bajo mi punto de vista, creo que es súper útil. 10 de 10 y ahí yo la otra vez comentaba con una amiga, le decía, mira, la seguridad psicológica para mí, porque es como difícil porque es mucho y es nada, como no sé si Exacto, te pasa a veces para exacto, tal explicarla, cual. como que... Tal cual. Cuesta muchísimo porque la gente si no lo conoce o no lo tiene trabajado, ¿no? Y no ha leído, etcétera, claro, tienes que empezar a explicarle un montón de cosas. Claro, pero ¿por dónde empiezo? ¿Y cómo consigo seguridad? Claro, pero esto no es de un día para otro. Esto es un trabajazo, ¿eh? Esto es Esto un es... trabajazo. Nosotros todavía estamos en ello, llevamos 4 años trabajándolo, pero es verdad que a base de pico y pala, ¿no? Como solemos decir, pues vas consiguiendo cosas y se nota muchísimo el cambio, muchísimo. Para alguien que no sabe o no, que quiere como ponerlo en concreto, porque a veces se nos queda un concepto abstracto. Si yo Sí. voy a un equipo y comparo dos equipos, por ejemplo, de trabajo, ¿qué es lo que veo? ¿Qué es lo que puedo observar o qué es lo que puedo como experimentar como un usuario de ese equipo? ¿Qué es distinto y qué marca la diferencia? Como desde un equipo que tiene seguridad psicológica y otro equipo que lo carece o que está Bueno, construyéndola. lo ves clarísimo, pero por ejemplo, una cosa que funciona muy bien es hacer encuestas, ¿no? Tú cuando haces encuestas y haces las preguntas adecuadas, que pueden ser muchísimas, pero que, por ejemplo, bueno, en el propio libro Amy Edmondson tiene una batería de preguntas, pero tú te puedes inventar un montón. O sea, al final todo esto tú partes de algo, pero te puedes inventar un montón de cosas, ¿no? Yo creo que si haces las preguntas adecuadas, tienes las conversaciones adecuadas y luego de forma co-creativa, te sientas con los equipos y empiezas a indagar, de ahí ya te salen los motivos de por qué no hay esa seguridad psicológica o por qué no se está avanzando en ese proyecto de cultura, ¿no? Puede partir de cómo se lidera, puede partir de cómo se comunica, puede partir de que hay mucha intención pero no hay coherencia, puede haber tantas cosas que realmente es muy difícil poder decir, no, es que el problema lo tengo aquí. Seguramente el problema lo tengamos en muchas áreas Ujú. diferentes y tengamos que ponerle foco a la que nos preocupe más. Pero para eso tenemos que preguntar, tenemos que hacer un estudio, un diagnóstico previo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que o sea, la base tiene que partir de ahí, de un diagnóstico. Total, y incluso a mí cuando yo partí con esto, un poco muy experimental, no sé si te pasó que la literatura, muy escasa, o sea, hoy día todavía no sobran deditos de las manos, Es y muy triste, pero es así. Sí. en Además, si no español sabes inglés recién, tienes un problema, ¿eh? Porque lo poco que hay es en inglés, o sea que... recién saliendo las traducciones. Claro, hay cosas que quizás quedan muy en el nivel del académico, de lo que uno debería hacer. Hmm. Pero el cómo llevarlo al día a día, cómo gestionar esto ya, invitar a participar, bueno, cómo lo hago en el día a día, es mucho de experimentar y casi como construir el propio toolkit que Tal te va a cual. permitir, hay ensayo y error y ensayo y error. Y en esto, claro, a mí me pasaba que es como, ¿cómo lo mido? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo lo mido? Como mucho ese contraste también en la Hmm. organización respecto a ponerle el número. Y yo encuentro que está bien, de hecho, nosotros creamos una solución respecto a eso, pero creo que a veces nos conformamos solo con el número. Ah, estoy bien, check, listo. O estoy mal, escondo esto debajo del candado con Claro. 7 llaves. Y creo que también hay un error ahí en solo quedarnos con la medición. No sé cómo ustedes lo están trabajando, si nos quieres comentar cómo se Sí, sí, lleva a la acción sí. para generar mejoras. Claro. O sea, en un trocito que has hablado has puesto un montón de cosas diferentes, porque has hablado de conversaciones incómodas, del silencio, de un montón de cosas, ¿no?
¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues mira, por dar ideas, porque al final yo creo que siempre lo que funciona es lo que le funciona a cada uno y para eso tenemos que estar probando y viendo qué funciona y qué no funciona. Y eso es así, o sea, si alguien quiere llegar y tener la varita mágica y ver cómo funciona y cómo trabajar la seguridad psicológica o un proyecto de cultura, ya le digo, y lo siento, que no es así, que hay que ir probando, hay que ir fallando mucho, hay que ir avanzando, viendo qué funciona, qué no funciona, y es así como lo tenemos que hacer. Nosotros, por ejemplo, a lo que hemos llegado ahora, después de 4 años y medio de trabajar el proyecto, es a tener una herramienta que ya teníamos de medición de clima, ¿no? Tenemos pulsos para medir clima, engagement, etcétera, etcétera, y ahí tenemos encuestas personalizadas de seguridad psicológica. Tenemos una que es genérica con una batería de más o menos 10 preguntas que nos da del 1 al 10, pero luego tenemos otras encuestas que estamos metiendo dentro de los propios pulsos que ya estoy trabajando con mi propio modelo, porque también lo estoy probando, ¿no? Al final, y que intento medir, pues, las diferentes áreas que tengo ahí y cómo están impactando en términos de seguridad psicológica, ¿no? Entonces, de ahí tenemos métricas que son maravillosas, pero no nos podemos quedar con las métricas. Para mí los datos están vacíos si después no tenemos conversaciones con la gente, ¿no? Entonces, luego lo que tenemos que hacer es, oye, mira, me está saliendo, me lo invento, en liderazgo, seguridad psicológica, en la mayoría de departamentos me está saliendo un 8 sobre 10, fantástico, pero es que hay un departamento en el que me sale un 5, es un aprobado peladito, ¿no? Oye, pues a lo mejor tenemos que ir a hablar con la gente del equipo, hablar con el líder o la líder de ese equipo, ver qué está pasando, ver por qué tienen esa percepción y de ahí tienen que generarse conversaciones, aunque sean incómodas, porque tiene que haber conversaciones incómodas. Lo que no puede haber es silencio. Lo que no podemos hacer es pedirle a la gente que valore, que puntúe y luego eso dejarlo ahí y no hacer nada con eso, porque entonces dejarán de confiar en el sistema y además luego el sistema estará desvirtuado porque no tendremos la opinión real. Eso también es seguridad psicológica, ¿no? El hecho de yo opino y importa, se hacen cosas con lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces es muy importante. Nosotros tenemos eso y luego pues tenemos un sistema que hemos arrancado este año de feedback continuo con diferentes acciones durante el año que lo que hacen es que siempre estemos en continuo contacto con la gente de los equipos de una manera o de otra, con un one-to-one, con una reunión de objetivos, con una reunión de feedback con el equipo de personas, con las encuestas de clima, con las encuestas de seguridad, encuestas de liderazgo, porque también opinan sobre los líderes y las líderes. Entonces, necesitas un sistema que sea muy vivo. Y si ves que alguno funciona, pues no pasa nada. Para eso también está la seguridad psicológica, para poder equivocarte y decir, oye, mira, esto lo hemos probado, no funciona, lo quito, vamos a inventarnos otra cosa, ¿no? Y esa innovación también forma parte de la seguridad psicológica. Oye, idea loca, pero como no va a pasar nada porque aquí está permitido, pues la voy a intentar, ¿no? Entonces, así es un poquito como lo estamos trabajando nosotros. De hecho, es como un Venga. laboratorio, ¿eh? Realmente. Es así. Es mi Efectivamente. laboratorio. Lo siento por el CEO porque lo sabe, pero es un laboratorio. Y eso te iba a preguntar, ¿cómo lograste llegar a convencer a la organización de focalizar o ponerla como la seguridad psicológica como el habilitador para esta transformación cultural y para el desempeño, para la innovación y para el aprendizaje? ¿Cuáles fueron las claves para ese voto de confianza que está Mira, buenísimo? no te puedo decir cuáles han sido las claves porque no las sé. Lo que sí que sé es que yo he tenido que ganarme la confianza de CEO y equipo de dirección, incluso formando parte del comité de dirección. Quiero decir que todos al final tenemos que estar ahí, tenemos que aportar y lo que tenemos que ser desde los departamentos de personas o los que lideren este proyecto es muy valientes, porque muchas veces nos callamos las cosas por miedo a me va a decir que no, pero es que el no ya lo tienes. O sea, al final, si de 10 cosas que propones sale una, es maravilloso. Cuando termines esa, empiezas con la siguiente de esas 10 que tenías pensadas para hacer, ¿no? Y lo bonito de todo esto es que empezamos con muchas reticencias porque veníamos de un modelo bastante más tradicional, mentalidades más tradicionales, que suele pasar, o sea, es así. Y a medida que hemos ido trabajándolo poquito a poquito, han ido cambiando cosas, se ha visto el beneficio de poder trabajar esas cosas, hemos reducido drásticamente la rotación, tenemos poquísima rotación de personal. Eh, Al final esto es un impacto directo tanto en la compañía como en los equipos de liderazgo, como en el propio budget de la empresa, ¿no? Si tú tienes un presupuesto y a lo mejor se te empieza a ir gente y tienes un nivel de rotación brutal, pues todo ese coste que tienes de reemplazar, de volver a formar, de toda esa curva de aprendizaje, está ahí, ¿no? Entonces el desgaste también del equipo es muy alto, todo esto lo hemos reducido al máximo. Entonces al final, sin querer, se van viendo los beneficios de las cosas que vas implementando.
hay cosas que de forma natural ya se asientan y a lo mejor al principio removían un poquito, pero luego ya como ya las das por hecho, pues ya no te preocupan, ¿no? Nosotros, por ejemplo, del proyecto de cultura hemos creado diferentes grupos de trabajo que son gente de equipos bueno, pues que se proponen de forma voluntaria para trabajar en alguno de los proyectos. Y el año pasado hicimos X proyectos, este año tenemos otros proyectos diferentes y es la gente, son embajadores del propio proyecto de cultura, pues que ya están ahí y ya no tenemos que pedir permiso a nadie porque son cosas que ya están ahí. La primera vez que arrancamos el proyecto tuvimos que presentarlo a comité de dirección. Yo hice de figura intermedia porque yo estaba en el proyecto y estaba en comité de dirección, estuve ahí en medio intentando hacer de mediadora, que es divertidísimo, te puedes imaginar. Y te diría que a lo mejor, pues del 100% de acciones que se propusieron, a lo mejor no se aprobaron o salieron adelante un 60%. Y está muy bien, y está muy bien. El resto, el otro 40%, lo estamos haciendo este año, porque ya se ha visto que funcionaba, ¿no? Entonces, hay que tener mucha paciencia, ser valientes, atrevernos, demostrar, porque al final esto se trata de demostrar, y sobre todo encontrar aliados en el proyecto de cultura, que son estos embajadores dentro de los diferentes equipos que también empujan, que ilusionan al resto, que le da valor, ¿no? Porque al final son personas que pues, normalmente son líderes emocionales, que están ahí haciendo de pegamento con otros equipos y tienen un impacto muy alto, ¿no? Entonces, esto funciona súper bien. Súper. Para ir recapitulando un poco como las claves, me encanta esto que hables de largo plazo. Es así, Me pasa muchas veces que con esto de que HR, yo tuve toda mi vida anterior dentro de las organizaciones, como para ponernos el traje largo y sentarnos en la conversación, es como número y resultado en el corto plazo. Y yo muchas veces he caído en eso, es como necesito demostrarte en el corto plazo y ya cada vez más me voy soltando de que los procesos humanos son tan complejos, tan variados, tan sistémicos, que sí, el poder demostrarte que en 3 meses eso va a tener un impacto en X indicador de negocio es una falacia. Entonces, como que yo hoy tal día le cual. digo a mis clientes, si quieres que te miento. Pero como, Pero que seas consciente de que como- te estoy pero mintiendo. que seas consciente de que te estoy mintiendo, porque justamente creo que estas apuestas son las que valen la pena para ver resultados Sí, tangibles y tener esa paciencia que es la que tú comentas, o sea, hasta la valentía inicial y esa como, este no es un sprint, es una maratón que se va, claro, claro. que se va Aquí a lo correr. importante claro, depende también del tamaño de la organización, evidentemente, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, que somos 2 personas para 100 empleados y empleadas, es muy importante o sea, al final lo que tiene que saber la gente que se mete en proyectos de cultura es, primero, que son proyectos a medio o largo plazo, que son proyectos que desgastan mucho al principio, porque tienes que acabar de convencer, ¿no? Y es esto que estábamos hablando ahora y que además son proyectos que van a impactar de forma bestial en general, pero lo van a hacer a medio o largo plazo. Es decir, mientras tú tienes que seguir con tu día a día, con tus procesos de selección, con tu... ¿Eh? Es que esto a veces parece que como hacemos proyectos de cultura, el resto se para y se para el mundo, pero no se Y para no. el mundo continúa, continúan los procesos, continúan desvinculaciones, continúa la estrategia, continúan la toma de decisiones, continúa el mentorizaje, continúa la formación al liderazgo. Quiero decir que tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo y a lo mejor es un esfuerzo extra, evidentemente dentro de nuestra jornada laboral y organizándonos bien, pero es ese esfuerzo extra por algo que sabemos que luego va a tener ese impacto y que va a funcionar bien. Y por eso es tan importante buscar aliados, porque no lo podemos hacer solos, es muy difícil. Es muy difícil porque es un camino, como tú decías, que se levantan resistencias, hay dudas, e incluso es un concepto que de todos los que he conocido a lo largo de mi carrera, es el que creo y he visto los cambios, y lo he vivido también, como equipos donde uno florece, todo funciona, hay esta franqueza radical necesaria, Sí, y hay otros donde uno efectivamente termina pudiéndose. Pero es así. como tú dices, muchas veces las personas que trabajan en transformación es un trabajo solitario. Y por eso, si juntamos lo solitario, la resistencia, la valentía, Somos uno dice ya, masocas, somos adiós. masocas. A mí siempre me dice, mi marido me dice, ¿te gusta mucho lo que haces, eh? Digo, sí, porque hay días, yo te prometo No que hay otra forma. he llorado, yo he llorado, o sea, yo lloro, gente que me escucháis, lloro, tengo días malos, aunque sea muy positiva, pero es que hay días en los que das tanto y recibes tan poco
que realmente se descompensa todo y hay días que te planteas, oye, ¿realmente merece la pena el esfuerzo que estoy haciendo? Sí, merece la pena, merece la pena. Al final merece la pena, pero es durillo. Los proyectos de cultura, todo es muy maravilloso y suena muy, muy chulo. Yo, por ejemplo, doy clase en un par de másters y precisamente doy la parte de cultura y seguridad psicológica, ¿no? Claro, cuando lo explicas pues todo el mundo es como, ¡hala! Es el área más chula, qué guay es esto, ¿no? Y siempre me gusta decir, cuidado, porque es verdad que es el área más chula, es el trabajo más bonito que podemos hacer y de mayor impacto, pero también es el más duro, ¿eh? Es el más difícil de todos, sobre todo cuando partimos de cero, porque si tú ya llegas a una empresa que ya tiene una cultura y lo han trabajado y tienen una cultura de feedback, oye, mira, pues ahí pues puedes ir tocando un poquito, pero cuando partes de cero, que es la mayoría de empresas en las que sueles aterrizar, cuidado, que no es nada fácil esto, ¿eh? ¿Y lo más desafiante, Pat, en este camino? ¿Qué ha sido lo más desafiante en estos 4 años y medio de Para sostener mí, el cambio? para mí lo más desafiante precisamente ha sido el convencer de lo que iba a venir eh, cuando tenía que haber una confianza ciega, porque al principio cuando tú planteas un proyecto así no tienes datos, no tienes nada que ofrecer más que, oye, confía en mí porque te digo que esto funciona, ¿no? Entonces, claro, imagínate en una reunión de comité de estoy con el proyecto de cultura y es como, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Porque confío en ti como profesional. Entonces, por eso es Mm. importante, primero, crear tu marca profesional, que se vea el valor que aportas en general, para que luego, cuando propones cosas, por muy locas o desajustadas al sistema que sean, aunque no estén convencidos, por lo menos te digan, bueno, vale, porque lo dices tú, ¿no? Vamos a intentarlo. El beneficio Entonces, de la duda, al menos. está ahí, está ahí. Luego sí que es verdad que se ve el beneficio, que todo arranca, pero para mí ha sido lo más difícil, el exponer en una reunión, oye, pues estamos con el proyecto de cultura y ver las caras, ¿no? Vale, muy bien. O sea, no te digo que no porque confío en ti y tú notas que confían en ti, pero esa cara de decir, bueno, no sé ni de qué me está hablando, ¿no? Pero vale, tú tira para adelante con lo que tú quieras, es lo que hay. Esto es difícil, es difícil. Pat, hoy día hay dos como, no sé si corrientes, pero hay un estilo que habla de la seguridad psicología muy centrada en el liderazgo y Sí. hay otra más centrada en el equipo. Finalmente, esto es la creencia compartida del equipo. Tú en este recorrido, ¿hacia dónde has ido apostando? ¿Cómo se da ese equilibrio? Porque claro, lo que me pasa a mí, cuando yo veo muy centrado en el liderazgo, yo digo, el ancho de banda no les da. O sea, ¿qué le pido No, feedback? Y uno a uno. Y no sé qué. Por más que hayan buenas intenciones, no. Y por otro lado, bueno, y no cuando tienen tiempo empodero y al a veces equipo, no tienen capacidad y no, porque no están y no tienen formados, la claro. capacidad. Y a Sí, veces no sí, quieren, digámoslo también. también. Y hay otros equipos que están tan desempoderados, apagados Sí. o incluso sin interés, que es como, este es tema de recursos humanos, este es tema del líder. ¿Cómo hay, cuál es tu equilibrio hoy día? Que me imagino que también ha ido cambiando. Ha ido cambiando, pero bueno, mantengo bastante lo que he ido viendo siempre, ¿no? Yo creo, a ver, yo creo mucho en el modelo sistémico, quiero decir, es algo que es entre todos, entre todas, es algo que se retroalimenta. Entonces, creo que hay una parte de responsabilidad tanto del equipo como del liderazgo, ¿no? Eso sí, dicho esto, si nos basamos en el equipo, creo que tiene que haber esa responsabilidad individual y colectiva que cada vez hay menos y lo estamos viendo, es por un tema de generaciones, cultural, por entornos de trabajo, sociedad, podemos analizarlo de mil formas distintas, pero es la realidad y es lo que nos estamos encontrando. Y luego hay la parte de liderazgo que realmente es la que más impacta. No quiere decir que tengan todo el peso, justo mañana tengo un post que habla de esto, porque muchas veces les metemos en la mochila toda la responsabilidad y pobre gente a veces no llega, no porque no quiera, sino porque es que no puede, no tienen tiempo, no tienen información, muchas veces no tienen esa información, o no tienen las habilidades, o están tan cansados y tan agotados que es que ya no pueden ni con su vida, ¿no? Entonces, es muy complejo porque si bien es cierto que no toda la responsabilidad es del equipo de liderazgo, el equipo de liderazgo es el que más impacta a nivel de seguridad psicológica, ¿no? O sea, es como algo extraño, pero es así. Entonces,
yo no puedo ponerle toda la piedra en la mochila, pero es que realmente si el equipo de liderazgo no es el que hace de ejemplo, no es el que tiene coherencia, no es el que traslada bien la información, no es el que te crea ese espacio para poder hablar, probablemente el propio equipo, por mucho que quiera, no va a poder hacer nada más, ¿no? Y al revés sí, es decir, que es algo que es bastante complejo en ese sentido. Entonces, dicho esto, para mí no es un 50-50, si tengo que poner números a lo mejor sería un, yo qué sé, 65-35, 60-40. El equipo tiene responsabilidad, pero creo que más el equipo de liderazgo, pero no por la responsabilidad, sino por el impacto que tiene Mm. cuando genera ese espacio o cuando tiene que tomar alguna decisión o cuando comunica mal, por ejemplo. No es lo mismo si tú estás en una reunión con una persona de tu equipo, tú eres el líder o la líder, y estás hablando y le dices algo mal, el impacto no es el mismo que si te lo dice ella. Claro que te sienta mal igual, pero el impacto no es el mismo y muchas veces no somos conscientes de que la jerarquía sigue estando ahí y la gente todavía tiene ese condicionamiento por esa jerarquía, aunque seamos la empresa más lineal y más llana y más humilde del mundo mundial. Está ahí, es el concepto, es mi jefe, es mi responsable, es mi jefa, lo que sea, ¿no? Entonces, el impacto está ahí, es mucho más elevado si viene por parte del equipo de liderazgo. Total, comparte también siempre he pensado entre un 60, un 40%, lo Más o menos, suficiente ¿eh? porque Sí. el, como tú dices, el impacto hoy día, sobre todo, por ejemplo, cuando hay un líder que queremos hablar sobre un tema o abrir cierto tema que a lo mejor sea delicado, digo, si tú tienes que plantear si es A o es B, sé el último, porque si tú dices A, el resto lo más seguro es que por condicionamiento, Tal por cual. sesgo, un montón de cosas, va a terminar diciendo A. Sí, Pero si sí. hay que exponer la vulnerabilidad y es decir, oye, me equivoqué, no sé cómo hacerlo, necesito ayuda, whatever, es el primero. Entonces también es como mucho de estar Bastante leyendo la vulnerable, es que señal, es súper importante, claro, sí, sí. mostrando y muy atento a esas señales de cuándo efectivamente ser el primero en la lista, porque el impacto es fuerte, pero aquí siempre lo que digo yo, el equipo y yo, o sea, también aquí hay una cosa ni siquiera que es por la organización. Yo siempre digo, si tú estás en un equipo donde no estás pudiendo ser tú, donde sientes que tus compañeros en cualquier momento ¡pah! Te pueden atacar, bueno, Claro. hay algo que tú también puedes hacer porque si no ocurre lo que tú decías, es 100% al líder y yo casi que Sí, exacto. O me sea, siento... hay una parte que nos pasa mucho con la gente. Es verdad que no es tan fácil encontrar trabajo. Quiero decir que no de repente tú dices, oye, mira, que yo no estoy muy alineado aquí, me busco otra cosa. Evidentemente no es sencillo, pero lo que yo creo que tampoco debemos permitirnos como personas es estar en un sitio donde sabemos que no tenemos que estar, ¿no? Entonces, ya no te digo que Eso te vayas es. corriendo, pero a lo mejor tienes que tomar decisiones y una de ellas es empezar a buscarte otra cosa. Porque si lo que hay ahí no está alineado contigo, el drama va a estar ahí continuamente, va a ser un problema tanto para ti como para la organización, ¿no? Entonces, eh, desde los equipos de personas parece que seamos como muy grinch, ¿no? Cuando a veces decimos esto, porque digo, oh, ya no estás siendo humanista, ¿no? Humanista no es buenista, ¿no? También tenemos que poner límites. Hay una parte que es, ostras, tengo una conversación con alguien y me está diciendo continuamente que se está quejando del salario, que se está quejando del entorno, y yo no puedo subirte el salario porque mi banding no lo permite o porque el entorno es el que es, pues a lo mejor no estás en el sitio que tienes que estar y tienes que estar en otro sitio. No pasa nada. Es que no pasa nada, de verdad. Seremos tan amigos, pero hay que tomar decisiones, ¿no? Eh, y a veces las propias compañías llegan a tomar decisiones de desvinculación precisamente porque los propios empleados o empleadas no se atreven a hacerlo. Muchas veces tú ya detectas esa falta de motivación, esa falta de conexión, ese poco sentimiento de pertenencia. Incluso te puede llegar que alguien está buscando trabajo y piensas, jolín, ¿por qué aguantar algo así si realmente no estás bien? Ya por tu propio bienestar, ¿no? Tu propio bienestar mental y luego, pues evidentemente, con esa parte de responsabilidad de cómo impactas en la compañía y en tus compañeros, porque también ahí estás impactando sin querer. Mal clima, cargas de trabajo desatendidas, etc., 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 ¿no? Entonces, creo que de esto se habla poco, pero yo creo que tenemos que ser responsables. No te digo que hagas como yo cuando era joven, que cuando llevaba un día y veía que no me iba, pues me cambiaba de trabajo, porque es muy radical. Pero hombre, si llevas un año en un sitio y no acabas de encajar y no acabas de ver que es tu sitio, pues a lo mejor tienes que buscarte otra cosa, de verdad. No es grave, no pasa nada. Hoy en día los proyectos son lo que son y
bueno, y la rotación pues también a veces es necesaria, ¿no? Mm, mm. Se me viene a la cabeza esto como del agenciamiento, como cómo me hago responsable también de mi vida. Creo que en el mundo del trabajo, quizás las generaciones tuya, mía, hacia arriba, Mm, eh, hay como este desempoderamiento del que hablaba antes, como también una actitud pasiva hacia. Es el otro el que decide, es el otro el que me... Nos Más educaron que estoy, diferente, sí, 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 no sé total. qué, no, sí, y es como logramos revertir para al final diseñar la vida que sea relativamente sana, entendiendo que vamos a tener buenos momentos, malos momentos, A ver, eso pero está claro, eso está claro. O sea, también lo que yo estoy viendo ahora es que hay unas expectativas con el mundo laboral que no son reales, ¿no? Entonces, ¿que tienes que estar en un sitio donde te sientes bien? Sí. ¿Que tienes que estar en un sitio que esté alineado con tus propios valores? Sí. Propósito, bueno, hablaríamos en otro podcast del propósito porque no siempre estás alineado con el propósito, pero puedes tener tu propio propósito dentro de esa compañía, con lo cual, oye, maravilloso, pero que no siempre va a ser guay, que no siempre vas a estar feliz, que no siempre va a ser maravilloso, que hay días que vas a llorar, hay días que cogerías la mochila y te irías corriendo, hay días que te planteas si tienes que continuar ahí o no. El problema es cuando esto es cada día. Si cada día tú te planteas si tienes que estar ahí o no tienes que estar ahí, y esto ya se vuelve algo relativamente continuo de semanas y a lo mejor de meses, hombre, pues ahí quizá tienes que tomar una decisión haciéndote responsable de ti mismo ya directamente, ¿no? De tu propio bienestar. Pero que va a haber días malos, sí. El problema es que mucha gente cuando viene 1 o 2 días malos ya se piensan que todo es horrible. Y esto es un mm, tema de trabajo muy profundo, ¿no? No de entorno laboral, sino de algo muy personal, ¿no? Y esto tiene que estar ahí también, mm, sí, como la vida misma. tal cual. Pat, te he escuchado hablar que dice que el liderazgo humanista es un innegociable. Háblanos un poquito de esto, de qué se trata, qué puede hacer cualquier líder, digamos, para fomentar un liderazgo humanista y no buenista, como también Ahí siempre lo está, aclaras ahí y creo que está. es la clave para disminuir las Ahí resistencias. está. Sí, porque a veces tenemos la percepción de que ser un líder o una líder humanista quiere decir que lo dejas pasar absolutamente todo y no pones ningún límite, y eso no es así, ¿no? Para mí la clave del liderazgo humanista está en ver a las personas como lo que son. Son personas humanas que tienen pues unas necesidades, unas expectativas, unas experiencias, unas mochilas emocionales y que hay que intentar gestionarlo de la mejor forma posible, lo más individualizado posible, que ahí es donde está la gran dificultad, y que hay que intentar conectar pues desde esa parte humana, ¿no? Desde esa vulnerabilidad, desde la imperfección, desde las conversaciones sinceras, desde querer escuchar de verdad, ¿no? No hacer que escuchas pero no escuchas, e intentar crear ese entorno donde pues las personas puedan ser personas, no tengan que estar escondiéndose en puestos de trabajo o en definiciones de puestos de trabajo, ¿no? Pero más allá de todo esto, también tienes que ayudar a crecer a la compañía, tienes que participar de la estrategia, tienes que tomar decisiones difíciles, tienes que ser asertivo poniendo límites, a lo mejor te toca sentarte con alguien y decirle, oye, mira, no estás llegando al performance requerido por la compañía, vamos a tener que replantear un poco, siempre dar oportunidades, eso sí. Y evidentemente, pues de aquí podrían salir mil conversaciones, como gestionar los offboarding, cómo gestionar ese feedback, ¿no? Esas conversaciones incómodas, porque alguien no se puede ir de una empresa sin haber tenido noticias previas. O sea, esto es lo peor que le puede pasar a una persona, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hacemos eso hemos fallado, todos hemos fallado en algún momento, pero Mm. si realmente queremos ser líderes humanistas o queremos humanizar un poco la compañía, tenemos que tener esas conversaciones incómodas que tampoco nos gustan, ¿no? Porque al final Mm. se esconden ahí debajo de la alfombrita y reina el Y después, silencio, que es lo peor que puede pasar. Pero eso luego sale, ¿eh? Porque se acumula, ¿eh? Ahí. el problema es que sale como una olla a presión que no se le ha Exacto, dado. sale de repente. Y además salpica a todo el mundo, o sea que... Pat, y hoy día creo que un fenómeno que ocurre con la seguridad psicológica es que un poco se toma el mismo fenómeno que ocurre con el liderazgo como humanista, que es el buenismo, que casi que yo no voy a tener Sí, que tomar decisiones, que voy a bajar mi nivel de exigencia, de rendimiento, de desempeño, que hoy día como tenemos que abrazar el fracaso, se dice por ahí, es como, bueno, entonces nos volvemos negligentes. No sé si te toca ver eso también en el sí, día a sí, día. sí. No tanto en las personas del equipo, pero sí la percepción que hay cuando trabajas el propio concepto, ¿no? Es lo mismo. Que tú crees un entorno de seguridad psicológica no quiere decir que no exijas.
pero puedes exigir de una manera distinta. Cuando tú fomentas esa seguridad psicológica no quiere decir que no le digas a alguien que no está haciendo bien y debe mejorar. Tienes la confianza suficiente y el espacio real suficiente como para poder hacerlo sin que esa persona se sienta dolida o se sienta mal por lo que le estás diciendo, ¿no? Entonces, es muy distinto. A ver, yo siempre recomiendo el libro de No Rules Rules de Netflix, ¿no? Porque es que me parece, o sea, no es aplicable a todas las empresas, porque es suicidarte directamente, pero me parece súper real y súper básico todo lo que hablan cuando son un equipo de alto rendimiento. O sea, fíjate que te están diciendo que tienen una base, quizá ya no tanto de seguridad psicológica, pero sí, porque al final tú entras ahí ya con las normas bien escritas y sabes que puedes opinar y decirle cualquier cosa a quien sea el CEO o sea quien sea, que no va a pasar nada porque se lo van a tomar como un feedback constructivo. Evidentemente tampoco puedes suicidarte directamente diciendo las cosas de una manera que no corresponde, que esto también lo confundimos. Muchas veces la franqueza radical también la confundimos y hay que tener responsabilidad en lo que estás diciendo. Pero No todo es seamos lo que... kamikaze, por favor. Claro, claro, es que esto de la franqueza radical es muy chulo, pero cuando tienes un poco de asertividad, porque si no, directamente te estás cavando tu propia tumba, ¿no? Pero claro, estamos hablando de gente que tiene todo ese espacio de seguridad psicológica a su disposición y que están siendo equipos de alto rendimiento en los que a lo mejor cuando una persona ya detecta que no puede aportar más valor porque ya ha dado todo lo que tenía que dar de sí, levanta la mano y dice, chicos, yo aquí ya no aporto nada, yo creo que es momento de irme a otro proyecto. ¡Ostras! Es que esto es maravilloso, de verdad. Esto es una pasada. O sea, que tengas a gente que sea responsable hasta ese punto de decir, oye, mira, ya no puedo seguir este nivel porque creo que todo lo que tenía que aportar lo he aportado, todo lo que podía aprender aquí lo he aprendido, creo que quiero ver otras cosas o simplemente no me siento ya con ganas de... Y lo dicen y no hay problema, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ir hacia algo así, no tan radical, pero hacia algo así, donde el otro día yo enseñaba en un post, con su permiso, evidentemente, una persona a la que le mandé un mensaje privado en el sistema de clima, porque me había salido una puntuación muy bajita y mandé un mensaje de, oye, todo bien y tal, y me escribió directamente y me dijo, hey, que soy yo. Ostras, esto es seguridad psicológica, esto es lo que tenemos que conseguir, no yo, todo el mundo, con la gente, para que nadie se esconda y podamos tener conversaciones reales, sinceras, incómodas, pero que nos ayuden a crecer como profesionales, ¿no? Y que no nos lo tomemos como algo personal, sino como un regalo que nos están haciendo de aprendizaje, que eso es otra historia, que cómo nos tomamos el feedback, cómo ofrecemos feedback, quiero decir, todo esto impacta mucho en la seguridad psicológica, pero para mí es básica, es que, pero para poder ser equipos de alto rendimiento, de verdad. De hecho, ahora me acordé algo que te había comentado, algo y me desvié, que le decía a esta amiga que para mí la seguridad psicológica es como el abecedario. Es o sea, yo no puedo leer y no puedo escribir si no me Sin sé las tenerlo, letras. tal cual. Para mí es lo mismo, o sea, es como, ¿cómo puedo pretender hablar de mis preocupaciones? ¿Cómo puedo pretender reconocer que me equivoqué? O que hoy día a lo mejor no llegué en mi mejor momento si es que no tengo ese colchón Claro, básico claro, como mínimo, digamos, como ese habilitador mínimo. Y ojo que esto también implica tomar decisiones difíciles, como una desvinculación. O sea, Amy cuando habla de su kit de exacto. herramientas dice, Clara sanciona las transgresiones. No es un laissez-faire, no es un que cada uno haga lo que quiera, que cada No, uno proponga lo no. que quiera, porque hay una orientación al negocio Claro, también. se trata de eso, se trata de definir bien qué permites, qué no permites y que la gente lo tenga clarísimo. Y esto forma parte del propio proyecto de cultura. Es decir, si yo tengo claro en la organización hasta dónde puedo llegar y cuáles son las líneas rojas que no puedo traspasar, cuando yo la traspaso ya soy consciente de que voy a tener una repercusión, ¿no? Evidentemente puede ser una sanción, un despido, lo que sea, ¿no? Siempre que pase esas líneas rojas. Pero si yo tengo claro por dónde me puedo mover, realmente los valores tienen esa coherencia que encaja con la organización y tienes esa libertad de toma de decisiones, es que todo es mucho más ágil porque tú ya sabes dónde tienes poder de decisión de manera individual. No tienes que estar validando continuamente las cosas que tienes que hacer porque ya sabes que lo estás haciendo bien, aunque te equivoques. Pero sabes que el camino que estás siguiendo es el correcto, ¿no? Entonces, es súper importante. Para mí es la base también, ¿eh? O sea, para mí, sin seguridad psicológica, yo creo que no podemos avanzar absolutamente en nada. Para mí es de donde tenemos que partir para el proyecto de cultura. ¿Y cómo ves hoy día en relación a aquellas personas que están en transformación cultural, en People and Culture, en los COEs de agilidad, por ejemplo, que también son los que van traccionando ese cambio?
¿Ves que es un tema que se está priorizando, que se está hablando? ¿Lo ves evolucionando, involucionando, manteniéndose? Un poco tu mirada. Bueno, yo quiero ser positiva y creo que está evolucionando para bien. Yo por lo menos con la gente con la que hablo, cada vez se habla más de seguridad psicológica, en entornos de agilidad. Yo creo que el tema de la agilidad también ha ido evolucionando de una manera distinta, ¿no? Primero teníamos un montón de modelos de agilidad y luego nos hemos dado cuenta de que si no tienes esa cultura ágil no puedes utilizar ninguno de los modelos que te habían enseñado, con lo cual no te vale para nada, ¿no? Y se están reciclando también en consultorías de organización y de cultura, no solamente de agilidad, porque va de la mano. Las personas que nos dedicamos, por ejemplo, a toda el área de personas, incluso internamente, pues también nos estamos dando cuenta que para poder hacerlo todo bien, que no se nos vaya corriendo la gente, tenemos que trabajar los proyectos de cultura, tenemos que empezar por ahí. Es decir, yo creo que es algo que está evolucionando para bien, de forma positiva, a la que se le está dando importancia cada vez más, por suerte, por suerte. Ya te digo, yo, por ejemplo, vamos, que abogo por la seguridad psicológica, vamos, me sale por las venas, hace 5 años ni lo conocía. Es así, ¿eh? Es así. Hace 5 años yo no sabía lo que era la seguridad psicológica y desde que lo conocí pensé, vale, esto es la base de todo, es que es la base de todo. Entonces, creo que estamos en ese camino de reinvención, también de reinvención de los propios perfiles, incluso también con la integración de la inteligencia artificial, evidentemente, porque nos va a permitir poder delegar tareas pues, que son más rutinarias o que son automatizables y le podemos dedicar a lo mejor más tiempo a proyectos de cultura que antes no lo teníamos, etcétera, etcétera. Yo le veo un futuro bastante positivo, espero que sea así. Vamos, y si no es así, pues tú y yo nos vamos a encargar de ir chillando por todas partes los beneficios de la seguridad psicológica. Mantendremos nuestro Hombre, y camino. tanto, y tanto. Pat, si hay un líder, por ejemplo, de equipo que nos esté escuchando, o un líder de HR, o una persona que se sienta motivada y nos haya escuchado en todo este tiempo, ¿qué pasos concretos podrías recomendarle así mañana, esta semana? 2, 3 pasos concretos como para fomentar un ambiente que vaya construyendo con esta mirada a largo plazo que ya venimos hablando de este habilitador para el alto desempeño y la innovación. Pues no es tan complicado, porque al final vamos a volver a básicos, que de esto habla muy bien Jordi Alemany en sus libros y además estoy muy, muy alineada con él, y es, sobre todo, tener la mente abierta, porque yo creo que lo peor que puedes tener si lideras personas es tener una mente cerrada, hay que tener una mente abierta. Hay que mostrarse vulnerable, es decir, oye, mira, yo no tengo todas las respuestas, ¿cómo haríais esto? Cuando tú le preguntas a la gente cómo harías esto, les estás empoderando de una manera bestial, pero bestial. Pero además queriendo escuchar, quiero decir que no hagas la pregunta y luego te tapes los oídos, porque entonces ya sí que no nos sirve para nada, ¿no? A la vez te estás mostrando también imperfecto o imperfecta, ¿no? Que al final mucha gente cuando no acaba de conectar contigo es porque piensa que o tú quieres hacer pensar que eres perfecto y que lo sabes todo y lo haces todo bien, cuando no es así, ninguno lo hacemos todo bien ni lo sabemos todo, es otra manera. Y para mí es teniendo esas conversaciones, es decir, no tienes por qué empezar con conversaciones incómodas porque entiendo que es difícil y que no todo el mundo tiene la habilidad, pero hay que empezar hablando, porque muchas veces los problemas que nos encontramos mayoritariamente en los equipos es que te dicen, no, si yo hago one-to-one, vale, ¿y de qué habláis en el one-to-one? Pues mira, de las tareas que tenía para hoy, de no sé qué. Esto no es un one-to-one, esto es una reunión operativa. El one-to-one es, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde te ves en un futuro? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué me puedes ayudar? ¿Dónde crees que puedes aportar más valor? ¿Cómo te gustaría? Preguntas de este tipo, o sea, son cosas súper sencillas, pero que si no lo hacemos, la gente al final desconecta emocionalmente, ¿no? Entonces yo creo que como líderes es eso, es conectar emocionalmente y esto lo consigues con eso, con la empatía, con la vulnerabilidad, preguntando, escuchando muchísimo. Y todo eso al final, aunque tu objetivo no sea crear un espacio de seguridad psicológica teórico como nosotros podemos hablar aquí, lo vas a conseguir. Es que lo vas a conseguir porque va a salir de manera natural. Mm. Y además yo creo que de revés, como que el llamado que yo hago es como el liderazgo es un rol que tiene que evolucionar contigo como persona. Sobre todo hoy día, podríamos hablar otro capítulo bueno, cómo el mundo del trabajo está cambiando y va a cambiar respecto a la Sí. inteligencia artificial. Que
que las habilidades humanas, que hablamos del liderazgo humanito, se vuelven más básicas y más esenciales que nunca. Entonces, el poder conversar, el que tú dices, el poder realmente escuchar, el sentarme. Y a veces me dicen, no tengo agenda. Y lo que conectamos con lo que decíamos al inicio. Y digo, bueno, pero que partas con bloqueate 1 hora a la semana. 1 hora de las... Ustedes tienen ya 37, creo que van. Nosotros vamos a las 44. Pero bueno. Bueno, de momento España 40, no sé, todavía no se 40. Ha aprobado, pero... Nosotros vamos a las 44, las 40 son 2028, creo, ya. 1 hora a la semana. Pues mira, comenzar... más tiempo para hacer one-to-ones. Claro, tiene 4 horas más que España para hacer one-to-ones. Claro. Empezar como en chiquitito, porque a veces también nos ponemos grandes cambios, gigantes, y ya de verlo, ya digo, no va. 1 hora a la semana, tienes 8 horas, tienes 8 personas en tu equipo, en 8 semanas ya diste la vuelta a una reunión de esa cercanía, de esa empatía, de ese comprender. Así que creo y la puedes llevar preparada, que no pasa nada, porque a mí muchas veces me dicen, claro, pero es que entonces no es natural. Claro que es natural. Si tú lo que te llevas es una plantilla con X preguntas que a lo mejor si te pones nerviosa, no te van a salir de manera natural, es mucho mejor que lo lleves preparado y lo tengas en un ladito y oye, pues eches un vistacito al documento o al papel o lo que sea, depende si lo haces en remoto o lo haces presencial, para que te dé ideas de conversación si llega ese momento de que estás ahí bloqueado, bloqueada, porque claro, hay gente que le incomoda mucho hacer one-to-ones y yo lo entiendo, esto se entrena, es decir, la gente que esté tranquila cuando lo haga porque tienen que saber que a medida que lo van haciendo cada vez es más sencillo, entonces hay que hacerlo y hay que hacerlo más y más y más y más, ¿no? Y te puedes llevar una plantilla, que no es que vayas a ser menos líder o alguien vaya a pensar mal de ti o... Prefiero que hagas bien la reunión, que le preguntes cosas que sean profundas, que tengan un poco de sentido, ¿no? En ese one-to-one. Entonces, dejar un poco paso a la improvisación cuando ni tú mismo estás seguro de lo que estás haciendo, yo recomiendo que por lo menos te lleves 4 preguntitas preparadas para arrancar la conversación, ¿eh? Incluso hasta cuando hacíamos las primeras evaluaciones de desempeño, que ya no las hacemos, ya no creemos en eso, yo me acuerdo que enviaba manuales de buenas prácticas con preguntas a hacer a los líderes de los equipos porque no sabían ni por dónde empezar. Entonces, no pasa nada, está bien eso. Y hoy día incluso uno puede agarrar cualquier inteligencia artificial, configurarle, contar el contexto y dame 3 preguntas que hacer, 4 preguntas y ya maravillosas. Además, si le pones contexto de la última, y le pones contexto de la última reunión y aún te va a decir, oye, pues mira, recuerda que te dijo que los objetivos tal, pregúntale sobre esto. Es maravilloso, ahí es donde lo tenemos que utilizar, en estas cosas. Así que no hay excusa para eso. No hay excusa. Pat, un libro, un recurso, una herramienta que te gustaría recomendar a quienes nos vienen escuchando, de esto del liderazgo humanista que hablábamos, de la seguridad psicológica. Pues ¿cuál sería? Mira, libros siempre recomiendo los mismos, pero es que creo que si estás empezando en este mundo de cultura, de liderazgo humanista y demás, creo que son básicos. Liderazgo imperfecto de Jordi Alemany me parece una pasada. El efecto láser que ha sacado ahora me parece maravilloso, con lo cual recomiendo los 2. Y luego yo tengo 2 que creo que hay que recomendar leer. Uno es el de la cultura de Netflix, para mí es un básico. Franqueza radical, creo que para el feedback es buenísimo. Y luego recomendaría también el mapa cultural de Erin Meyer, porque es que además te ayuda, sobre todo si tienes equipos que son de otros países o gente de diferentes países, te ayuda a entender también por qué muchas veces no acabas de conectar, porque cada país tiene necesidades culturales distintas a nivel de comunicación, ¿no? Y también te ayuda un montón. Con esos yo creo que ya te puedes hacer una idea de hacia dónde tienes que ir. Luego ya puedes profundizar con un montón de libros más, pero estos para mí son básicos. Está buenísimo. Muchas gracias. Los vamos a dejar apuntados en las notitas del episodio. Nosotros tenemos un apartado que se llama la pregunta intrigante, que es una pregunta posta. Es decir, el invitado anterior deja una pregunta a no sabe a quién. ¿A quién tuviste antes? Carolina Rojas, pero ella no sabe que es a ti y tú vas a tener que dejar otra pregunta hacia el futuro. Vale. En el podcast entrevistamos de todo, así que tienen que ser preguntas lo suficientemente genéricas para que la pueda responder alguien que, por ejemplo, no sea de HR. La pregunta que dijo así, estuvimos hablando fuertemente del mentoring y el coaching dentro de las organizaciones, y la pregunta que dijo ella, que a ella le ronda mucho todavía, es
¿Cómo harías para movilizar a las organizaciones a tener más de estos procesos de mentoring y coaching para ayudar a las personas a crecer, incluso cuando no tengo presupuesto? El presupuesto, fantástico. Mira, a nivel de... Yo respeto mucho la figura del coach. Hice la formación y realmente es difícil. Creo que es una figura compleja. Pero sí que es cierto que la figura del mentor o de la mentora es más sencilla en términos de que si hay alguien con experiencia o con un seniority alto en el equipo de liderazgo o en el equipo de personas, esta persona sí que puede hacer ese mentoring con los otros líderes, ¿no? Entonces, es cierto que no es lo mismo, pero yo creo que es súper necesario. Nosotros, por ejemplo, utilizamos a una persona externa que es coach y ya estaba desde antes que yo me incorporase en la compañía. Creo que es básico que siempre tengamos un perfil así. Si no tenemos budget, pues tenemos que hacerlo de forma interna y yo creo que cualquier persona puede ser mentor de otra persona. Podemos establecer un sistema de buddies, ¿no? De mentorizaje interno en función de seniorities con los diferentes puestos de trabajo que funciona súper bien y no te cuesta dinero, al final es el tiempo de la persona que esté ahí. Y si disponemos de budget, que espero que sí, porque querrá decir que nos preocupamos de la gente, pues coger a un coach o una coach externa yo creo que es básico, aunque solo sea para empezar por el equipo o de management o de liderazgo, porque el cambio es bestial. El cambio es bestial. Ya no tanto por cómo se trabaja internamente, sino por el cambio personal, porque normalmente los procesos de coaching son personales, evidentemente impactan en el trabajo, pero yo creo que esa parte de autoanálisis la hacemos muy poco, no nos han educado en eso y creo que la necesitamos todas las personas que lideramos equipos o que trabajamos con equipos de personas. O sea que si tienes dinero, coach, si no tienes dinero, proyecto de buddies dentro de la empresa. Y si tienes alguien de people Buenísimo. que encima es coach, pues maravilloso. ¿Qué pregunta te gustaría dejar al próximo invitado o invitada? A ver, qué pregunta. Tiene que ser relacionada así con organizaciones, ¿no? Entiendo. No necesariamente. Han habido ¿No? preguntas personales también. Mm, vale. De experiencia, de posiciones frente a un tema. A mí me gustaría saber cómo esa persona cree que impactaría más en una organización en general. ¿Qué es lo que más Ujú. impactaría en una organización? Es decir, ¿lo haría algo más relacionado con números, con estrategia, con personas, con qué? ¿No? Entonces yo creo que ahí puede ser chulo porque depende del perfil de gente que te venga, te puedo hablar de una cosa, te puedo hablar de otra, ¿no? Si te viene Buenísimo. un director o una directora de ventas, te va a decir que los números, obvio. Pero a ver qué sale de ahí. Buenísimo. Lo dejamos anotado también entonces. Pat, para ir cerrando, ¿te parece si compartimos lo que nos llevamos de esta conversación? ¿Mm? Por un lado, yo me quedo con que la meta es a mediano o largo plazo y ahí sostener el generar también estos partners o estos early adopters o embajadores o lo que queramos llamar para Sí. sobre todo quienes están liderando desde el proceso de transformación no estén tan solos. Me quedo también esto con el voto de confianza o el beneficio de la duda que comentaste. Es la clave, ¿eh? Es Eh, la clave. y la valentía, no sé con qué te llevas de esta conversa tú. Bueno, yo me lo he pasado súper bien porque además el tema me encanta y creo que pensamos muy parecido las dos, así que es maravilloso. Yo siempre intento cerrarlo con lo mismo, sobre todo con la parte de tener paciencia y ser muy resilientes, porque es muy necesario en las posiciones en las que estamos y sobre todo cuando trabajamos proyectos de este tipo. Rodearse de muchísima gente, buscarse tribus con las que puedas hablar de este tipo de cosas, porque estamos muy solos en los proyectos dentro de las empresas. Eh, sé que lo sabes, o sea que realmente es así. Y no hace falta que sean de tu empresa, es decir, el networking funciona súper bien. LinkedIn es una herramienta maravillosa para conocer gente que está muy alineada con lo que tú piensas y ahí pues al final acabas conociendo a gente increíble que te hace de apoyo cuando tienes esos días en los que lloras o en los que a lo mejor tirarías la toalla porque dices, jolín, es que todo esto que he hecho no me ha servido absolutamente para nada. Siempre sirve lo que en ese momento no lo estamos viendo, ¿no? Y ser muy valientes, hay que ser muy valientes, que ya lo has dicho tú, pero para mí es que es importantísimo porque si no rompemos un poquito las reglas y tiramos para adelante, no conseguimos nada en esta posición. Sí, total.
Si alguien te quiere seguir, conectar contigo, tu red favorita, cuéntanos de eso. Solo tengo una, o sea que soy anti redes sociales, aunque no lo parezca. Vengo con Por- eso. Es así, es así. Por eso tengo tiempo, porque no lo dedico a ver TikToks y Instagrams. Estoy en LinkedIn a nivel profesional y vamos, y me pueden escribir y súper atenta, intento responder a todo el mundo, no siempre puedo, pero lo intento. Buenísimo, así lo vamos a dejar también. Pat es súper activa en LinkedIn. Tus posts también generan mucho movimiento y eso le hace muy bien, creo, al cambio que queremos generar. Esperemos, esa es la idea. Así Hay lo mucho está trabajo haciendo. detrás, hay mucho trabajo detrás de los posts, Lo sé. pero siempre con el sentimiento de remover un poquito y que pueda haber este cambio, ¿no? Me encanta. Así que vamos a dejar también el link para que te sigan. ¿Algunas palabras finales de despedida, Pat? ¿Algo que quieras al cierre de esta entrevista? Pues que ojalá haya mucha más seguridad psicológica en las empresas, que todos los departamentos de personas aportemos valor más allá de la operativa, que seamos agentes de cambio y que nos ayudemos entre todos, entre todas, porque al final la clave también está en aprender de lo que hacen otras personas, porque no siempre lo que tú estás haciendo es válido para otras organizaciones, ¿no? Entonces, tenemos que tener la mente súper abierta. Compartir, no tengamos miedo a compartir, que a veces nos da la sensación de que compartimos y tenemos como un secreto guardado ahí, es un tesoro, Y ¿no? Todo lo guardarlo. contrario, todo lo contrario, hay que compartir, porque cuanto más compartimos, más nos comparten y más aprendemos todos. Entonces, eso es lo que debería ser. Total, me encanta. Yo creo que agradecer, Pat, el tiempo, la disposición, la calidez, la claridad también, la generosidad. Ha sido un placer. Estaba muy Igualmente. expectante de tener esta Yo tenía conversación. muchas ganas también. Espero que también sea la primera de muchas. Compartimos hartas cosas en común. Seguro. Así que es como una hermanita perdida Separadas al a miles nacer. de kilómetros. Separadas al nacer. Y a ustedes, si les gusta este episodio, ayuden a difundirlo, dejen un comentario, suscríbanse. Y también si el contenido fue valioso, los invitamos a compartir en las redes sociales. Mantengámonos en contacto en LinkedIn también. Estamos a un clic de distancia. Y estoy convencida de que juntos y juntas podemos alcanzar organizaciones donde las prioridades sean cada vez menos los recursos y más los humanos. Y nos vamos con nuestro videito de despedida, si todo resulta. Ahí está. Chao, Pat.